Y en el libro de Salmos capítulo 138, verso 8, ahí estaremos leyendo en el nombre de Jesús. Atentos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista está aquí dando en este salmo acción de gracias, y en ese verso él dice, él confiesa, él cree, él manifiesta su fe. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Y esa palabra te traemos en esta hora, porque todo en la vida debe hacerse con un propósito, y es con un propósito. Tú vas a la escuela con un propósito. El niño va a la escuela con un propósito. A la universidad vas con un propósito. Al trabajo vas con un propósito. El empresario forma una empresa con un propósito. Dos personas se casan con un propósito. Tú vas al médico con un propósito. Vas al banco a hacer algún movimiento, alguna diligencia, y es con un propósito. Vas a la iglesia a congregarte con un propósito. Nos vestimos, nos arreglamos con un propósito. Todo en la vida es un propósito. Y Dios, que es el creador, con cada uno de sus hijos e hijas, aquellos que han y que hemos creído en Él, tiene un propósito. El salmista lo expresa y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé si tú crees, igual que el salmista David, que Dios cumplirá su propósito en ti. Porque no estás en este mundo, no estás en la fe por estar, sino que estás con un propósito. Podemos hablar, por ejemplo, de Jesús, que es el ejemplo mayor. Jesús nació con un propósito. Jesús creció y predicó el evangelio, un ministerio de 3 años aproximadamente, según los estudiosos, con un propósito. Tuvo un propósito para predicar el evangelio. Formó discípulos con un propósito. Fue a la cruz, la obra de la cruz, con un propósito. Resucitó con un propósito. Ascendió al cielo con un propósito. O sea, Jesús, todo, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección y su ascensión, fue con un propósito. Entonces, tú estás donde estés, en la congregación que estés, en el lugar que estés, con un propósito. Y aún gente que todavía no conocen a Jesús, Dios tiene un propósito contigo. Es que tú no lo conoces todavía. Porque para tú conocer el propósito de Dios para tu vida, tienes que estar en Cristo Jesús. Cuando tú conozcas a Cristo y le permite entrar a tu vida, cuando lo invites a pasar a tu corazón, como si fuera una casa, tú lo invites a pasar y comiences a compartir con Él, entonces Jesús te va a mostrar el propósito que tiene para ti. Dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay procesos, hay tiempo que transcurre, hay propósitos que son a corto o a largo plazo, hay procesos que se dan en nuestra vida, pero esos procesos simplemente van en dirección al cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para ti sobre esta tierra. Muchos otros personajes bíblicos podemos mencionar. David, dice la Biblia que estaba jovencito, ayudando a su papá con las ovejas, cuidándolas, alimentándolas, haciendo el trabajo. Pero todo eso era con un propósito. Cuando él viene
que está Goliat desafiando al pueblo y él viene a traerle comida a sus, enviado por su padre, a sus hermanos que eran guerreros. Eso fue con un propósito. Que él se detuviera y preguntara por ese gigante, que quién era ese que desafiaba a sus hermanos, a su pueblo. David tuvo ese interés. Eso fue con un propósito. Que él se atreviera a luchar con ese gigante y lo venciera. Y eso, todo eso, Dios tenía un propósito. Fíjense que luego al final David termina siendo uno de los más grandes guerreros y rey. Porque había un propósito. Todo lo que pasa en nuestra vida y hasta lo que no pasa es porque hay un propósito de Dios y Dios va a cumplir ese propósito. Escucha, ese propósito se va a cumplir, obviamente, si tú te mantienes ahí, caminando con Jesús. Porque hay personas que han estado con Jesús, pero han dejado a Jesús. Ya el cumplimiento del propósito no lo va a ver. Porque hay que estar en Cristo Jesús, caminando de la mano con Jesús, y entonces Dios va a cumplir su propósito. ¿O cómo tú quieres que Dios cumpla su propósito en ti? ¿O te ayude si tú no estás en Dios? Tienes que acercarte a Jesús y entonces ahí Dios va a trabajar contigo y va a cumplir su propósito. Otro que podemos mencionar también, José, que pasó muchas cosas. Pasó muchas cosas. Dios le muestra un sueño y fue con un propósito. Los hermanos se pusieron celosos y hasta eso estaba dentro del propósito. Porque si no se ponen celosos, no lo venden, lo echan en una cisterna, después lo vendieron y ya usted sabe. Entonces llegó a donde él iba a gobernar. Escucha. O sea, todo ese proceso difícil fue para llevarlo. Fue el vehículo, el carro, la guagua, que Dios usó para llevarlo al lugar donde él iba a reinar, a Egipto. Y fue un rey próspero. Porque en medio de una crisis, él supo manejarse. Y las demás naciones y ciudades iban allá a buscar alimento, porque solamente allá había alimento. Fíjate. Entonces, Dios tiene un propósito contigo. Dios va a cumplir su propósito. Ahora tienes que mantenerte en Dios. Y creyendo, como dijo el salmista aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, él lo creía y lo habló. Y sigue diciendo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David tenía una relación con el Creador. Y en su fe, él habla de la misericordia de Dios, que es para siempre. Y le dice, no desampares la obra de tus manos. Fíjate que Dios, el Creador, tener un propósito conmigo es por misericordia. El ser humano no se merece, sino que la gracia de Dios a través de Jesucristo es la que hace que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que Dios te ayude, que Dios te ponga, que Dios te suba, que Dios haga cosas contigo, haga cosas en tu vida, haga cosas en tu familia. Es por misericordia. Y el salmista lo sabe. Y él dice, no desampares la obra de tus manos, porque tú eres misericordioso. Entonces, este mensaje es para ti que no sabes, vas caminando, estás en la iglesia, pero no sabes hacia dónde vas. No, mantente ahí, pendiente, y cree como el salmista de que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Y comparte, comenta y hasta un próximo video. Su hermano y amigo Wilfred Isaías Núñez Laurencio. Un placer traer estos videos, estas enseñanzas. Ojalá que de alguna u otra manera el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude y edifique nuestra fe a través de estos videos.
Bendiciones. CRD Podcast.